Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenido a una nueva edición de La Mesa, una mesa 18era. Es la última edición de La Mesa antes lo que era en una época una semana entera, pero esto es solamente un fin de semana largo plus. El invitado de hoy, Héctor Cabrera, socio de Pricewaterhouse. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias por venir. No, estamos, es parte de la cultura digital ahora, de repente nos interrumpen a veces perros y a veces teléfono. Bueno, el tema de hoy es un informe que salió esta semana. Nos va a contar un poco más que Pricewaterhouse, un actor, fue uno de los participantes, acerca de temas ESG, que son lo hemos hablado en este programa con diferentes invitados, que es estas nuevas normativas que ahora se le están imponiendo o se le están sugiriendo a las empresas sobre temas de sustentabilidad, inclusión, temas de género, etc. Y acá salió un informe, no sé si se puede decir que es una encuesta o un sondeo, ahí nos va a contar un poco más Héctor, en que muestra que solo el 24% de los directores de Chile reconoce considerar factores ESG en sus decisiones estratégicas y solo un 9%, o sea, 9 de cada, 1 de cada, o 9 de cada 100, ¿no? O 1 de cada 10 está atento y revisa regularmente los avances y objetivos en las reuniones mensuales de los directorios. Ese es como el titular. Cuenta un poco, Héctor, dinos un poco por qué se hizo este informe y cuáles son las principales conclusiones, lo positivo y lo negativo. Claro, totalmente. Sí, mira, este informe es un estudio que nosotros hicimos en conjunto con el ESE, con el Centro de Gobiernos Corporativos del ESE, de la Universidad de los Andes, y lo hicimos fundamentalmente porque queríamos de una u otra manera medir la temperatura de cómo las empresas y particularmente los directorios de las empresas, que son los principales o deberían ser los principales impulsores de cambio de todas las innovaciones, estaban implementando y avanzando hacia las nuevas exigencias en temas de ESG, como se llama. Es importante quizás en ese punto destacar, Iván, que el tema ESG, claro, hoy en día, como ustedes sabrán, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, ha impulsado una norma para hacer pública mayor información en materias relacionadas con medio ambiente, gobernanza y aspectos sociales, y eso es implementable a contar del próximo año, y eso es lo que más o menos pone en un carril a las empresas a tener que trabajar en ese sentido. Pero esto es más que solamente un tema de estándares de revelación y de divulgar más información al mercado. En definitiva, lo que quiere el tema ESG es que las empresas tengan, en definitiva, en el desarrollo de sus negocios y en sus estrategias, digamos, una mayor armonía con su entorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está sustentado en la teoría que esa armonía con el entorno le permite en el largo plazo, ¿no es cierto?, generar valor y evitar y ser más resiliente ante los eventuales shocks que se aprecian, que pudiesen venir desde aspectos tanto como sociales como medio ambiente. Entonces, lo que se espera es que las empresas internamente funcionen de esa manera, que desarrollen sus negocios de esa manera, que implementen sus estrategias de esa manera, y las normativas de revelaciones vienen después, vienen un poco para poder medir a las empresas en qué medida están avanzando en ese sentido. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con este estudio es tratar de medir la temperatura de si las empresas están efectivamente o no avanzando. En este estudio lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue hacer encuestas a directores de empresas. Recibimos una cantidad importante de respuestas, más de 100 respuestas nosotros recibimos de total de 91 empresas, lo cual es un universo bastante importante. Fundamentalmente es empresas grandes, medianas y también pequeñas, pero cuando estamos hablando de pequeñas estamos hablando de empresas del orden de los 100 millones de dólares en venta, o sea, son empresas que también podrían ser consideradas grandes también. Y
el estudio fue formulado desde el punto de vista basado en la teoría de lo que es la difusión de innovaciones, que implica que cuando una empresa o una organización va a adoptar un cambio como lo sería este, hay un proceso lógico que se sigue, que primero es crear conciencia del cambio, luego, cuando uno ha creado la conciencia del cambio, es desarrollar las competencias que son necesarias para enfrentar ese cambio, y una vez que uno ha desarrollado las competencias, hacer las acciones que corresponden. Y por lo tanto, nosotros formulamos una serie de preguntas a los directores en este sentido para medir cómo estaba el nivel de conciencia, el nivel de competencias desarrolladas y el nivel de despliegue. Eso es fundamentalmente el estudio. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Bueno, este estudio nos arrojó fundamentalmente que al medir estos elementos, pudimos observar que efectivamente falta bastante, digamos, en las empresas de avance en este tipo de materia. O sea, si te lo pongo bien en simple, y si nosotros le pusiéramos una nota, podríamos decir que el 70% reprobaría si es que nosotros pusiéramos una escala de 1 a 7, se tendría de un 4 para abajo, ¿ya? Y solamente un 1% serían empresas que en estas materias van bastante avanzadas y evolucionadas, digamos que se están sacando entre un 6 y un 7. Entonces, graficado de esa manera, lo que podemos observar es que todavía falta bastante en estas materias lo que es las empresas en Chile. Esa es una de las conclusiones. También pudimos observar a través de este estudio que hay algún aspecto medio contraintuitivo en los resultados, porque sobre todo en lo que es el mundo de empresas medianas y pequeñas, pareciera ver que hay mejor nota en el despliegue, ¿ya? En el despliegue, que es decir, estoy haciendo acciones, ¿no es cierto?, en materias de ESG, y esa nota es mejor incluso que lo que es el desarrollo de las competencias, y la nota en desarrollo de competencia es mejor que en el mundo de conciencia, cuando en realidad la teoría indica que debiera ser al revés, según lo que estábamos comentando. Primero yo me hago consciente de la innovación, después desarrollo las competencias, después hago el despliegue, pero pareciera ser que hay algo, una tendencia en contrario, y eso puede ser fundamentalmente porque las empresas que dicen estar avanzando en esto, están avanzando más en reacción a las presiones, ¿verdad? Presiones del regulador, presiones como, por ejemplo, las exigencias de estas revelaciones que hay que hacer a contar del próximo año, o exigencias de los inversionistas, más que por convicción propia. Eso es lo que es una de las lecturas que nosotros podemos hacer también de estos resultados. Es decir, las empresas, las que se están moviendo en este sentido, ¿se están moviendo por convicción o se están moviendo más por reacción? Eso fundamentalmente podrían ser dos de los principales hallazgos que yo te podría comentar en términos generales. Mira, una pregunta, porque más allá de este estudio en particular, ustedes están constantemente, sobre todo en la unidad de negocios que tú trabajas en Price, ustedes tienen un pulso bastante más cercano del día a día de lo que están viviendo y pensando las empresas y sus líderes, ¿no? Siguiendo con el tema de convicción versus presión, ¿hay conciencia? O sea, yo me acuerdo hace un par de, no sé, 5 o 10 años, cuando recién apareció el tema que antes de ESG era RSG, Responsabilidad Social Empresarial, y que habían empresas que pensaban que, oye, esto hay que hacerlo, hay que plantar árboles y hay que contratar más mujeres. Y no lo hacían con convicción. Algunos, la verdad, que lo hacían, era un costo que había que tomar. Yo noto anecdóticamente, y la evidencia es contundente en Chile y en el mundo, que no, que la verdad que ahora hay un piso, pero que en Chile, mi experiencia, que es anecdótica por no he visto estudios, de que todavía estas cosas más blandas, que a lo mejor se miden sus efectos positivos de rentabilidad a mediano y largo plazo, más que de cuatrimestre en los estados financieros, todavía hay empresas que lo están haciendo más por presión, y no hay una convicción interna de esto, de que hacerlo porque es lo correcto. Pero yo puedo estar equivocado, por eso te hago la pregunta. Mira, yo coincido con esta visión, y la verdad que los resultados que a nosotros nos dieron estos estudios no me sorprenden. Yo creo que efectivamente la mayoría de las empresas, y cuando a nosotros nos llaman para conversar estos temas, los hacen fundamentalmente porque han recibido alguna especie de presión para tener que abordar el tema de una manera más
activa de lo que probablemente ya lo estaban haciendo. Como tú bien dices, estos temas en sí, en su fondo, no son tan nuevos, por lo tanto, todas las empresas de una u otra manera han avanzado a lo largo de los años en esto, pero, por ejemplo, cuando llegan estas normativas como la de la CMF, es cuando las empresas, la verdad, que sienten la presión y empiezan a aumentar los llamados, ¿verdad?, para conversar de este tipo de temas. Entonces, a mí, efectivamente, el resultado del estudio no me sorprende. Creo que también es válido decir que hay diferencia según el tipo de empresa. Por ejemplo, en esta materia, todo lo que es el mundo de la industria extractiva y recursos naturales es mucho más avanzado en general, tanto en Chile y en el mundo, y en Chile es una industria muy importante. Y yo veo que eso es así, Iván, porque este tipo de empresas, este tipo de industria han aprendido en carne propia los efectos de no estar adaptados en su entorno y lo han visto materializados en el pasado y en su historia en rendimientos financieros negativos. Y eso lo han aprendido a lo largo de los años, digamos. Y como lo han aprendido a lo largo de los años, es probable que en esas empresas existe efectivamente mayor convicción y por lo tanto en ese tipo de empresas se ve muchísimo más avance en estas materias y probablemente dentro de ese 1% que yo te comentaba que son las empresas que se sacaron mejor nota en este estudio, muchas de ellas tienen que ver con ese rubro. Entonces, el tema de presión o convicción también tiene que ver con que no porque salga una norma o porque el tema se esté hablando más, yo me voy a convencer. Las organizaciones están hechas por personas, las personas están hechas por sus experiencias, y yo creo que las empresas, el proceso de convencerse de algo es un proceso bastante más profundo que tiene que ver también en cómo la experiencia al respecto ha afectado directamente a las empresas. Yo creo, Iván, que en ese sentido, hoy en día, los últimos 3 años, con todo el acontecer político que hemos tenido en Chile, las empresas han podido vivir, por ejemplo, de manera mucho más cercana los asuntos y las preocupaciones sociales. Y si a eso le sumamos el mundo de la pandemia, yo creo que muchas empresas en los últimos 3, 4 años han podido sentir mucho más de cerca los efectos que los aspectos medioambientales, me refiero a medio ambiente propiamente tal, verde, digamos, y los aspectos sociales pueden afectar directamente la rentabilidad de las empresas, y es probable que estos fenómenos efectivamente empiecen a impulsar un proceso más de convicción, pasando ya de lo que es la presión hacia la convicción para avanzar en estos temas hacia adelante. Héctor, hemos hablado todas cosas más o menos no tan positivas. Describe algunos cuéntanos algunos de los aspectos positivos de este estudio, porque yo, por lo menos, yo no lo leí tanto detalle, pero sí lo leí de manera transversal y vi las principales conclusiones. Hay algunas cosas para destacar que no son tan negativas. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, yo la verdad que los principales hallazgos que nosotros pusimos atención tienen que ver con lo que yo te comentaba, pero también nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cómo ver esto? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Porque resulta que en el fondo cuando uno dice, por ejemplo, que el 50% de las empresas, por ejemplo, se está sacando una nota deficiente, bueno, el otro 50% entonces quiere decir que está en un avance importante respecto de esto, digamos, ¿ya? Entonces, el tema es desde qué punto de vista nosotros lo estamos viendo. Nos quisimos enfocar un poquito en el vaso medio vacío, quizás, para poder poner el punto de que quizás falta efectivamente mayor celeridad en cómo las empresas están enfrentando esto para que esta idea del ESG efectivamente genere los cambios que se esperan desde el punto de vista de su impacto en lo que es en la sociedad. Si yo, quizás para poner un aspecto positivo o quizás para moderar estos resultados, Iván, quizás saliendo un poquito del estudio y poniéndolo un poquito más en contexto, lo que nosotros observamos en el resto de países, por ejemplo, yo creo que aquí hay 2 mundos que uno pudiese comparar, lo que es el mundo de mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa fundamentalmente, y el mundo latinoamericano. Lo que está ocurriendo en Chile no dista mucho de lo que es la situación del resto de países latinoamericanos, y particularmente creo que lo que hizo la CMF de lanzar esta normativa requiriendo estas revelaciones adicionales a contar del próximo año pone a Chile dentro del mercado latinoamericano y también comparado
con otros mercados más desarrollados en un puesto de avanzada en impulsar este tipo de materia. Porque no es de extrañar que sean precisamente las regulaciones las que ayuden a empujar el carro, digamos, ¿ya? Evidentemente que siempre están los líderes, ¿no es cierto?, en estas materias. Probablemente todas estas empresas dedicadas a los recursos naturales, como te comentaba, están quizás más avanzadas en el nivel de conciencia en estas materias, pero de ahí tienen que venir las regulaciones para poder ayudar a empujar este carro. Y el hecho de que estas regulaciones ya se estén imponiendo a contar del próximo año va a hacer sin lugar a duda de que las empresas empiecen a subirse a este carro de manera más activa y con más energía. ¿Por qué? Porque alguien dijo por ahí, lo que no se mide no se gestiona. Entonces, cuando el próximo año le pongamos número a estas cosas, yo creo que lo peor que podemos hacer es ver esa foto de una manera negativa, sino que hay que verla como la que es. Y lo importante va a ser preguntando en el año 24, ¿cómo comparan cada uno de esos indicadores? Y si vemos que las compañías van progresando en cada uno de esos aspectos. Yo creo que ese aspecto, el tema de que esté esta normativa y cómo esta normativa va a ayudar efectivamente a que nuestro mercado en general avance en estas materias, es un aspecto muy positivo de todo esto. Me hiciste acordar, yo escuché esa misma cita, la escuché de, ¿cómo se llama? Ana Botín, una vez que vino a Chile, y que ella recordaba a su padre, que obviamente, probablemente no lo inventó, pero era lo que no se cuenta es un cuento. No, Exactamente. Oye, una pregunta, ¿y ustedes qué es lo que le dicen a sus clientes cuando le abordan este tema? ¿Cuál es como la visión que ustedes les están dando acerca de cómo abordar y cómo acercarse, cómo avanzar y por qué hay que tomarlo en serio esto? Mira, la verdad que todo depende del nivel al cual se acercan las conversaciones. A veces hay conversaciones que son muy básicas y uno explica el por qué este tema de toda esta ola del ESG existe, y a veces las conversaciones son mucho más avanzadas, como por ejemplo cuán importante es la confiabilidad de los datos y la información que se va a publicar respecto de este tema. En todas estas materias, nosotros tenemos este tipo de conversaciones. Cuando estamos hablando de las primeras, es hablar un poquito más de estrategia. ¿Por qué es importante de que tu negocio migre a esto, digamos? Porque aquí, cuando hablamos de revelar información, Iván, al mercado, la idea no era contar un cuento, la idea era contar lo que realmente está haciendo la empresa, ¿ah? Y por lo tanto, esa información tiene que ser el reflejo de lo que internamente, cómo están sus estrategias, cuáles son sus negocios y cómo ellos se han trazado los objetivos. Si en sus estrategias... Es como hacerse trampa en el solitario. Totalmente, totalmente. Entonces, si estamos en los niveles básicos, hay que un poquito explicar, bueno, por qué el ESG es importante y por qué esta cuestión, depende a quién uno le esté hablando, Iván, pero aquí nosotros en un estudio global de PwC que se liberó el año pasado, hay algunos temas interesantes. Estos temas todavía están madurando en todos los mercados y por lo tanto es posible encontrar aún algunas personas que todavía no creen todavía esto y todavía es posible encontrar algunas críticas. De hecho, en un estudio global que hizo PwC el año pasado, reflejó, por ejemplo, que cuando tú le preguntabas a los inversionistas, cuando estamos hablando de los inversionistas, estamos hablando de los grandes fondos de inversión que al final son los que ponen en los financiamientos para las grandes ideas en el mundo. Cuando tú le preguntabas si acaso ellos están dispuestos a invertir, ¿no es cierto?, están más dispuestos a invertir en empresas que están más avanzadas en materia de ESG que las que no, y ellos decían, por supuesto que sí, ¿ah? Por supuesto que sí. Pero cuando les preguntabas después, oye, ¿y tú estás dispuesto a renunciar, por ejemplo, a un punto de rentabilidad en un año X con la expectativa de que en 5 años más esto va a generar mayor rentabilidad? Y ahí la respuesta ya no era tan positiva. ¿Por qué? Porque todavía hay una mirada que choca hoy en día con el mundo del corto plazo. ¿Cómo tú convences a la persona que está en el corto plazo mirando el estado de resultados todos los años? ¿Cómo lo convences que es bueno invertir hoy para cosas que en el largo plazo están destinadas a crear valor? Porque al final este tema de adaptación a tu entorno que yo te comentaba es una cuestión de crea valor, en teoría crea valor, pero en el largo plazo. Y eso implica que probablemente en el corto plazo tengamos que estar dispuestos a ver, ¿no es cierto?, hacer algunas inversiones o algunos gastos para que se concrete esa promesa de mayor valor a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacer lidiar también esos intereses de corto plazo en materia de rentabilidad con estas perspectivas de largo plazo? Yo creo que es uno de los desafíos más importantes al momento de concientizar a estas empresas que están todavía en estas conversaciones más básicas, digamos, respecto a su estrategia y sus negocios.
Estamos llegando al fin. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo armaron y cuáles son, sin entrar en tanto detalle, cómo lo armaron el índice y cuáles fueron las cosas claves que midieron? Mira, como te comentaba, el índice está armado en función de una encuesta, de una serie de preguntas que se le hizo a directores, en donde digamos, el universo ampliado es más de 150 empresas, de las cuales cerca de un 70%, recibimos respuestas de cerca de entre un 60 y un 70%, por lo tanto, la cantidad de respuestas que nosotros recibimos es bastante importante. Y las preguntas que se hicieron fundamentalmente están alineadas en estas tres dimensiones que yo te comentaba, preguntas que estaban pensadas preguntándole a los directores aspectos que apuntan a determinar cuál es el nivel de conciencia en los directorios. Entonces, por ejemplo, ahí iban preguntas del tipo estos temas se conversan en su directorio, están constantemente monitoreando estos temas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después habían preguntas que estaban relacionadas para determinar cuál era el nivel de competencias, ¿no es cierto?, que existían en la empresa para abordar estos temas, y la pregunta era, por ejemplo, ¿cuánta expertise tiene usted en materias de ESG o cuánta expertise usted aprecia que en materias ESG existen en su directorio? Una pregunta muy interesante, porque si uno quiere cambios en una materia, no, es difícil tener cambios si uno no cambia las cabezas. Esa es la importancia de la G, Iván, en el ESG, la importancia de la G, el governance. El governance en la cabeza. Si la cabeza no piensa ESG, difícilmente el resto va a genuinamente avanzar en ese aspecto. Y el tercer elemento tenía que ver con temas de despliegue, es decir, qué medidas concretas usted observa que se están efectuando en la empresa en materias de iniciativas de ESG, y ahí van preguntas del tipo, por ejemplo, si en el último año se han analizado inversiones importantes en estas materias o no, por ejemplo. Que eso, ante la respuesta de un no, quiere decir, bueno, estamos hablando de ESG, pero resulta que en el último año no se analizó ninguna inversión importante, quiere decir que algo en despliegue no está funcionando. Esa es más o menos la forma en que se armó este índice, y se armó una escala de base a 100, y se sacaron los promedios, los mínimos y los máximos, y se comparó entre industrias pequeñas, grandes y medianas. Bueno, voy a terminar con la pregunta que le hago a casi todos los invitados acá. En este tema, ¿no? ESG y no la normativa y la convicción. ¿Ustedes están optimistas, pesimistas o cautos acerca de los avances que vamos a hacer en los próximos años acá en Chile? Yo la verdad que bastante optimista, fundamentalmente por lo que yo te comentaba de las iniciativas de CMF. Creo que cuando uno pone las regulaciones y las pone a ese nivel, eso mueve a las empresas. Al final este tema es por convicción o por obligación, lo importante es que se mueva, y estas son cosas que efectivamente tienen que madurar en el tiempo, y la madurez va a venir. Una vez que las empresas comiencen a verse enfrentadas a tener que contar lo que realmente hacen, va a hacer que se mueva, porque entre otras cosas, Iván, el ESG tiene la gracia de que toca temas que son muy sensibles hoy en día en la ciudadanía, y por lo tanto, para personas como tú, de los medios, que en definitiva están ávidos de mucha información, van a tener en las mismas memorias anuales de la empresa información para hacer su propio análisis y sacar conclusiones bastante importantes de cómo en estas materias se están moviendo las empresas, y eso evidentemente que va a movilizar las decisiones dentro de las empresas. Y si la teoría funciona, en el largo plazo esto deberá hacerle bien a todos, digamos. Perfecto, cumplimos ahora con el tiempo, 21 minutos. Héctor Cabrera, socio de Pricewaterhouse y autor o uno de los autores de este informe estudio acerca de las empresas chilenas y su compromiso con ESG o ESG, que son consistentes además con los objetivos que ha puesto las Naciones Unidas para el desarrollo económico de las empresas, y tiene que ver con sustentabilidad, transparencia, gobernanza corporativa e inclusión. Son temas de época y no va a ser la última vez que hablamos de esto. Héctor, muchas gracias por haber venido y será hasta la próxima. Muchas gracias, Iván.